toma las medidas necesarias para prevenir una consecuencia fatal. Salva a tus riñones, conociendo algunos de los síntomas que se presentan cuando nuestros riñones están afectados por alguna razón. La mejor forma de evitar serias consecuencias es poder detectar e identificar estos síntomas a tiempo para prevenir así riesgos mayores. Piel seca. Una enfermedad de riñones puede causar cambios en la piel, se pueden presentar condiciones cutáneas, como desórdenes del pigmento, prurito o picazón y resequedad. Las personas con problemas renales a menudo tienen costras, grietas y malestar general. Aproximadamente del 50 al 100% de pacientes tienen esta destrucción cutánea en particular. Las grietas que aparecen en la piel pueden aumentar el riesgo de una infección mayor por virus o bacterias presentes en el medio ambiente. En cuanto a pigmentación cutánea o variación de la coloración de la piel, aproximadamente del 25 al 70% de personas con problemas en los riñones la pueden presentar. Cansancio. Cuando los riñones están totalmente sanos, ellos generan una hormona que lleva el nombre de eritropoyetina o EPO. Esta se encarga de informarle al cuerpo que debe generar glóbulos rojos, los cuales son encargados de transportar el oxígeno por todo el organismo. Cuando los riñones fallan, estos generan en menor cantidad esta hormona y trae como consecuencia que los músculos y el cerebro se sientan cansados y agotados de manera muy rápida y constante. Debido a que el oxígeno que necesitan no está llegando en las cantidades adecuadas. Otro factor que puede influir en el cansancio son la necesidad frecuente de orinar que interrumpe el ciclo de sueño y no deja que la persona descanse adecuadamente. Aumento o disminución de la micción. Un aumento o disminución en la frecuencia o cantidad con la que vamos a orinar puede evidenciar un problema en nuestros riñones. Un aumento en la micción, por ejemplo, hace referencia a cuando alguien orina más de 3 litros en 24 horas y se conoce como poliuria. Y es una causa fácil de corregir con el tratamiento adecuado. Por otra parte, una disminución de la micción se refiere a cuando alguien orina menos de 400 mililitros en 24 horas, condición que se conoce como oliguria. Tanto la poliuria como la oliguria se originan en muchos casos por un problema renal y por eso se debe buscar la causa para corregirla a tiempo. Es importante diferenciar entre la frecuencia urinaria y la incontinencia urinaria, pues es normal que la mayoría de las personas sientan la necesidad de orinar 6 o 7 veces en un intervalo de 24 horas. La frecuencia urinaria puede ser tratada, esto dependerá de la causa real. También se pueden usar los ejercicios para el fortalecimiento de la vejiga como una alternativa. Pérdida del apetito. La pérdida de apetito, un sabor de boca inusual y no comer suficientes alimentos son problemas comunes que enfrentan las personas con algún problema de salud en los riñones. Con la exacerbación aguda de la insuficiencia renal debido a un aumento de sustancias tóxicas, una persona desarrolla náuseas, vómitos e hipo. Por lo que las ganas de ingerir alimentos van disminuyendo. Espasmos musculares. El riñón juega otro papel importante en la regulación de minerales y sustancias químicas que se generan en el cuerpo, como sodio, potasio, hidrógeno, calcio, fósforo, magnesio y bicarbonato, ayudando a mantener la composición normal de los fluidos corporales. Los cambios en los niveles de sodio pueden afectar los niveles sensoriales, mientras que los cambios en el potasio pueden tener efectos graves sobre la frecuencia cardíaca y la función muscular. Los riñones, al no poder procesar los minerales, afectan a todo el sistema muscular porque estos últimos no están recibiendo algunas de las sustancias que necesitan para funcionar. Picazón o entumecimiento. Es normal sentir picazón en la piel si los riñones están fallando, ya que la sangre va a acumular desechos y esto causa como consecuencia picazón o entumecimiento. Otro factor que puede causar entumecimiento es la falta de minerales que los riñones dejan de procesar y son necesarios por los músculos. Si has sentido picazón y zonas entumidas con frecuencia, debes estar muy atenta. Náuseas. Por la alta acumulación de desechos en la sangre, puedes llegar a sentir que el sabor de la comida es diferente, específicamente un sabor metálico en cada alimento, lo cual causa las náuseas. Cuando los riñones no funcionan como deberían, se empieza a concentrar un compuesto conocido como urea. Este es un residuo que se origina a partir de la descomposición de las proteínas y se almacena en la sangre. Los riñones, al no poder filtrar la sangre adecuadamente, permiten la acumulación de este compuesto y sus posteriores complicaciones. Falta de aire.
Una de las consecuencias de la falla en los riñones es la anemia, falta de glóbulos rojos, lo que no permite que circule el oxígeno. Esto lleva al cuerpo al sentirse fatigado y por cualquier pequeño esfuerzo que realices vas a sentir que te falta el aire. Además puede que se presente una acumulación de líquido que va dirigido a los pulmones y no permiten que estos realicen la función correcta, es por esto que sentirás la falta de aire. Dolor al orinar. Cuando los riñones se encuentran afectados, una de las consecuencias más destacadas son dolor al orinar. Cuando los riñones no funcionan adecuadamente son más propensos a dejar entrar bacterias al tracto urinario, en donde más del 90% de los casos esta infección se produce en la vejiga, provocando así una inflamación que ocasiona el dolor. Otra causa de estas molestias y dolor son los cálculos o piedras que obstruyen esta vía, por lo que el dolor se podría intensificar aún más. Dolor abdominal o de espalda. El dolor en el abdomen y espalda son síntomas muy comunes y se pueden producir por muchas condiciones médicas tanto leves como graves. Una de las causas más frecuentes que provoca estos tipos de dolor son los cálculos renales, piedras que se almacenan en las vías urinarias y obstruyen el paso de la orina. Es importante hablar con tu médico sobre tu estilo de vida. Si tienes algunos de estos síntomas y piensas que tienes alguna falla en los riñones, visita a tu médico a tiempo para que soluciones ese problema de inmediato. Los riñones son dos órganos responsables de filtrar la sangre. Se ubican a los lados de la columna vertebral. Toda la sangre es filtrada en los riñones, los cuales eliminan el exceso de agua, minerales y otras toxinas. La salud de los riñones es vital. Gracias a ello se mantiene un equilibrio orgánico que ayuda a regular la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener una buena salud ósea, entre otras cosas. Dificultad para concentrarse. Las fallas renales suelen provocar alteraciones orgánicas importantes, ya que el sistema renal es regulador y excretor. El exceso de desechos y toxinas en la sangre impide una adecuada irrigación cerebral, afectando el suministro de nutrientes al tejido neural y limitando la función cerebral. La falta de eritropoyetina también genera anemia y, en consecuencia, una oxigenación deficiente del organismo. Esto afecta la capacidad de concentración, análisis y memoria, ya que el tejido neuronal no está bien oxigenado. Dificultad para conciliar el sueño. Conciliar el sueño se convierte en un reto para quienes tienen fallas renales, ya que el exceso de toxinas en la sangre altera la composición electrolítica del cuerpo, lo que afecta la irrigación sanguínea y los nutrientes que reciben otros sistemas. Es común que las personas con problemas renales desarrollen apnea del sueño, lo que dificulta conciliarlo y disminuye su calidad, afectando el ciclo de sueño y el ritmo circadiano. Las fallas renales también se asocian con problemas como la obesidad, lo que agrava la apnea. Sangre en la orina. Los riñones filtran la sangre manteniendo intactas las células sanguíneas, mientras eliminan las toxinas. Si hay un problema renal, el filtrado puede dañarse y las células sanguíneas pueden aparecer en la orina, dándole un tono oscuro. Este es un signo grave que requiere atención médica inmediata, ya que puede estar relacionado con falla renal avanzada, cálculos, infecciones o incluso cáncer de riñón. Orina con espuma. La orina espumosa es un indicativo de que se están filtrando componentes sanguíneos incorrectos, como las proteínas, en especial la albúmina. Esta proteína no debería filtrarse ni ser excretada. Cuando se expulsa, puede dar a la orina una apariencia espumosa similar a cuando se baten claras de huevo. Hinchazón alrededor de los ojos. La retención de líquidos es común cuando hay falla renal, ya que los riñones no pueden eliminar el exceso de agua. Esto genera hinchazón, especialmente alrededor de los ojos. Además, la pérdida de proteínas en la sangre puede causar inflamación en esta área, produciendo una hinchazón pronunciada y repentina. Tobillos o pies hinchados. La retención de líquidos debido a un exceso de sodio en el cuerpo es otro signo de falla renal. Los riñones no pueden regular los niveles de sodio, lo que lleva a la retención de líquidos, provocando hinchazón en varias partes del cuerpo, especialmente en los tobillos y pies. Calambres frecuentes. Los desequilibrios electrolíticos causados por la falla renal afectan la musculatura, ya que los riñones no filtran adecuadamente la sangre, impidiendo que los músculos reciban suficientes minerales o, por el contrario, saturándolos de calcio y fósforo. Esto genera calambres musculares frecuentes, ya que el funcionamiento muscular y la inervación nerviosa se ven comprometidos.
Si presentas algunas de estas señales, es recomendable que consultes a un médico para un diagnóstico adecuado. Ahora que llegamos al final de este video, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuáles de los síntomas mencionados sientes en este momento? Este contenido es solo informativo y no sustituye el consejo médico profesional. Consulta a un especialista antes de tomar cualquier decisión sobre tu salud.